economista ex amigo de Milei, explota en vivo. Dale. Desde el punto de vista económico, ¿me explicás a dónde apunta este gobierno, por favor? ¿Me puedes ayudar? Porque Eso vos se lo fuiste tenés que compañero de preguntar, ruta de Javier, Milei. O al Toto Caputo, a mí no. Bueno, Chiche. te pregunto, pero A vos sos ver. analista, ¿qué culpa tengo yo? Más Sí, que yo te lo sabés. contesto. Muy bien. Escúchame. A ver, te lo contesto. Javier, con este programa económico, lo que desnuda es el Javier que yo conocí en el 2005, Sí. que era un neoclásico recalcitrante, en términos de teoría económica, que él mismo admitió que yo le muestro la escuela austríaca, que yo le enseño la escuela austríaca, y a mí me sorprende cómo... O sea, vos sos el culpable. yo- No. ¿Por qué? Porque a mí me sorprende en forma muy fuerte cómo desde que lo dejé, su barco sin ancla se movió hacia las aguas de las cuales venía. Porque volvió a ser el neoclásico recalcitrante. ¿Qué quiero decir? Él piensa en relaciones económicas mecanicistas, como si fuera la física, ¿no? Que si aprieto un botón, Sí. la luz se enciende, si lo vuelvo a apretar, la luz se apaga. Y la economía no es así, porque en el medio hay seres humanos que aprenden y que toman decisiones, y no sabes qué aprendieron y qué decisiones van a tomar, entonces las relaciones causa-efecto no son estables. Él piensa que si él baja la inflación y él derrota la inflación, por lo tanto, te estoy contestando, su plan económico apunta casi en exclusividad, primero y antes que nada, y casi solamente apunta a qué, a bajar la inflación. Porque él piensa, su lógica es que si él baja la inflación, lo digo a propósito, casi por arte de magia, va a haber inversiones. Sí. Si hay inversiones, va a aumentar la capacidad de producción. Sí. Si aumenta la capacidad de producción y se va a querer producir más, voy a contratar más trabajo. Y como voy a contratar más trabajo, en el mercado laboral va a subir el salario y como consecuencia de esto, después va a aumentar el consumo. Sí. Todo este ciclo virtuoso, desde su lógica, emerge exclusivamente a partir de bajar la inflación. Por eso hablo de relaciones mecanicistas cuasi mágicas. Y la verdad que la economía no es así, porque no está asegurado, no es una certeza que los agentes económicos miran solamente la inflación para, Hacer la inversión. invertir, ampliar la capacidad de producción, tomar gente, aumentar la demanda de trabajo, contratar más, subir los salarios, y ni siquiera consumir más. Está equivocado. Sí. Por eso hace todo lo que... Y encima está equivocado porque también como único objetivo para bajar la inflación, equivocadamente eligió un instrumento que es utilizar el tipo de cambio como ancla. Sí. Lo cual es un error intelectual muy grosero en Argentina, porque en esta materia, y lo explico en 2 minutos, te lo entiende todo el planeta, Argentina es diferente a todo el mundo. ¿Por qué? Te cuento. Argentina es casi el único país del mundo que todos sus ciudadanos ahorran en dólares, no ahorran en la moneda que emite su Banco Central. Sí. Hoy en día, desde que se abrió el cepo para los individuos, pero se dejó el cepo para las empresas, según el día que preguntes, los bancos están vendiendo entre 60 y 100 millones de dólares diarios para ahorrar. A las Eso es personas una físicas. demanda. A las personas físicas. Sí, exacto. Eso es una demanda de dólares de entre, redondeando, 14.000 y 19.000 millones de dólares. Vos pensás que el superávit comercial, único aportante genuino de dólares a la economía argentina, este año va a rondar solamente los 4.000, 5.000. ¿Qué te quiero decir? Hay un exceso de demanda de dólares
Argentina porque los argentinos ahorramos en dólares y no en la moneda doméstica. Y no es la Segundo, moneda que tenemos. Ahorran en una moneda que no tenemos. La tenemos que pedir. Ahí va, exacto. Segundo, hay una demanda todavía más grande de dólares que existe en Argentina y en otros países. ¿Cuál es? Es la demanda del Estado Nacional. Vos cuando mirás el 2026, 2027, 2028, va a haber una demanda neta de dólares del sector público nacional Y porque debe vetado. entre 20.000 y 36.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque Hay que todos pagar los países mayoritariamente colocan deuda en su propia moneda, Sí. pero Argentina coloca deuda en dólares, con lo cual hay una demanda exorbitante de dólares del sector público que existe en Argentina, no existe en otros países, que se suma a la demanda de los agentes privados para ahorrar. Diego, y después Diego, está la demanda que es, Esperame un perdón, segundo. que Estamos existe en escuchando- otros países, Esperá, que es la esperá, demanda de Diego. dólares para comprar. Esperame un Sí. segundo. Diego, teneme paciencia 2 minutos que tengo que hacer una tanda y vender. Aguantame 2 minutos que estabas exponiendo algo, pero no me acuerdo qué. No, muy importante. Sí. Yo te estaba explicando cuál es el único objetivo, casi, Sí, el de bajar sin la inflación. lugar a duda, el principal objetivo del programa económico de Milei, que es bajar la inflación. Te expliqué la lógica errónea que tiene Javier Milei en su cabeza de por qué ese es el único objetivo y a toda costa. Y después te estaba explicando que él, que también es un grosero error intelectual condenado a fracasar en Argentina, que él para bajar la inflación utiliza el tipo de cambio Sí. como ancla antiinflacionaria. Y yo te estaba explicando que a diferencia que el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria puede funcionar en otros países, pero en Argentina no. Por eso está condenado a fracasar. Te expliqué, primero, que hay un exceso de demanda de dólares estructural en Argentina, que existe en Argentina, pero en ningún otro país, porque los argentinos ahorramos en dólares, mientras que en otros países ahorran en su moneda. Eso, con los numeritos de hoy, Sí. es una demanda de dólares a este tipo de cambio oficial que implica entre 14.000 y 19.000 millones de dólares de ventas netas que hacen los bancos a los individuos. Sí. Después te expliqué que hay otra segunda demanda estructural neta de dólares todavía más grande, que es la de el sector público nacional, Sí. que sucede en Argentina y no sucede en ningún otro país. ¿Por qué? Porque los otros países la deuda la emiten en la moneda de esos otros países, pero acá en dólares. ¿Esto qué quiere decir? Poniéndolo en números del 2026, 2027, 2028. El Estado tiene vencimientos en dólares de entre 20.000 y más de 30.000 millones de dólares. Son todas Esta es una nuestras exportaciones. segunda Son todas nuestras exportaciones. demanda de agropecuarias. dólares. Son todas nuestras exportaciones agropecuarias. Es más, te estoy contestando. Hoy en día, el único proveedor original, estructural genuino de dólares es el superávit comercial, y este año va a estar entre solamente 4.000 y 5.000. A esto que le agregamos una demanda de dólares que existe en todo país emergente, Sí. que es demandar dólares para comprar insumos, bienes intermedios, Bienes de para capital. bienes finales, para producir. Y acá no es una metáfora, le digo a tu compañera, acá es de verdad, para producir bienes y servicios que son importados. Sí. Ahora, ¿esto qué genera? Las dos primeras generan un exceso de demanda de dólares permanentes que dan lugar a una escasez estructural de dólares que siempre va a tener Argentina. Entonces, ¿qué pasa con el precio de un bien terriblemente escaso como está condenado a ser el dólar en Argentina? El precio de un bien escaso Va a subir. está condenado a subir. Entonces, si está condenado a subir, nunca puede ser ancla antiinflacionaria. ¿Por qué? Porque el precio del dólar, más temprano que tarde, va a subir, va a desaparecer el ancla
la inflación se va a volver a acelerar en algún momento y el plan de Milei va a fracasar. Y acá hay otro error. Si tu único activo político que le vendés a la sociedad es que sabés mantener estable el tipo de cambio y lo único que sabés hacer es bajar la inflación, y estas dos cosas están condenadas a desaparecer en algún momento de este propio mandato presidencial, en realidad estás poniendo en riesgo tu propio activo político y va a ser muy difícil que lo pueda manejar correctamente en el futuro. Sí. ¿Se comprende? Sí, Creo que totalmente. te estoy contestando Ahora, todo lo que eso pasó con la tablita de Martínez Dios también, y pasó también con la convertibilidad. O sea, llega un punto, si vos anclás el dólar, en algún momento se te pianta, porque no te prestan más guita. Vos podés mantener eso mientras te presten plata. Si no te prestan plata, sonaste. Exacto. ¿Por qué te lo estoy explicando? Sí. Justamente para que no haya ningún economista, nunca más, ligado a ningún gobierno argentino, no importa si son de Boca, River, Racing, Independiente, Vélez o Rosario Central, que quiera utilizar el tipo de cambio como ancla para bajar la inflación, porque sabemos que si lo vuelven a hacer es un remedio que no va a curar la enfermedad de la inflación, sino todo lo contrario, la va a terminar agrandando en la película de mediano y largo plazo. Lo que no funciona, correcto. Ahora, te pido un esfuerzo, si podemos sintetizar qué es lo que debiera hacer. Salir del ancla del dólar. Porque, por ejemplo, hoy salen todos los diarios que las compras de los argentinos en el exterior han dado vuelta al superávit de la balanza comercial. Porque es impresionante, se están vendiendo 2.000 millones de dólares por mes prácticamente. Y pero si esto es un afano, chicha, acá. Por eso digo, la gente lo único que termina haciendo es lo que decís vos, pero eso es producto de que la gente no puede comprar un pantalón el triple que vale en cualquier lado. Lo compra en China, vale $30, acá vale 120. ¿Qué es lo que debiera hacer, Diego? Te contesto, Chiche. Si te llama Javier y te dice, che, bueno, ¿qué hacemos, Diego? ¿Qué decís? Lo primero que le diría es, uno, deja de mentir. ¿Por qué? Porque vos querés controlar el tipo de cambio y vos querés controlar la inflación, vos querés estabilidad de tipo de cambio y querés estabilidad del nivel general de precios. Eso se relaciona con el poder adquisitivo del peso. El tipo de cambio, poder adquisitivo del peso frente al dólar; inflación, poder adquisitivo del peso frente al universo de bienes y servicios. Sí. Concretamente, ¿por qué le diría deja de mentir? Porque hace exactamente un año, junio del 2024, el 28, hay una conferencia de prensa de los dueños de la consultora, Bausili y el Toto Caputo, que hicieron el takeover, uno del Ministerio de Economía y otro del Banco Central, que dijeron que empezaba la política de no emisión monetaria. Sí, señor. Justamente para controlar la inflación y el tipo de cambio. Les cuento, la base monetaria, que son los únicos pesos que puede controlar al centavo del Banco Central y que emite el Banco Central, en términos reales, ajustados por inflación, cuando yo comparo junio del 2025 contra junio de 2024, hay una emisión del 42% ajustada por inflación. En términos reales, o sea, aumentó la cantidad de dinero en términos reales 42% la que emite el Banco Central, ¿ok? Sí. Y el nivel de actividad tuvo un rebote del gato muerto de 5. A ver, si la producción de bienes y servicios aumenta 5, en términos reales, si la producción de dinero en términos reales que produce el Banco Central aumenta 42, esto te está diciendo que más adelante en el tiempo explota la inflación. Los problemas de tipo de cambio y los problemas de inflación, más a la corta que a la larga o a la medianita, van a terminar siendo grandes de vuelta. Cuando yo te agarro la emisión que realmente importa,
que es la emisión, escuchá, Chiche, Sí. que hace el Banco Central, más la emisión que hace los bancos comerciales que emiten dinero también. Y agarro la emisión que hace Toto Caputo desde la tesorería en LECAP, BONCAP y otros títulos de deuda de cortísimo plazo, todos en pesos, con los cuales los puedo vender en el mercado secundario y comprar dólares o comprar bienes y servicios. Cuando yo lo miro, que se llama liquidez, eso aumentó en términos reales 34% ajustado por inflación. ¿Qué quiero decir? Primero que miente. Tenemos un gobierno que emite a lo loco. Sí. Y si esto lo atás con Javier, que vos lo habrás escuchado en tu programa, siempre, también en esta suerte de relaciones mecanicistas cuasi mágicas, a veces decía que la inflación impactaba en 18 meses, otros que impactaba en 24, otros que impactaba en 36. O sea, vos emitías y 18, 24, 36 meses después tenías un rebrote grande de la inflación. De hecho, cuando asumió dijo que la inflación subió al 25% el primer mes y al 18% el segundo, por todo lo que había emitido Massa el año y medio anterior. Vos te das cuenta que si él emitió todo esto que estoy detallando que emitió entre el mes 6 de su mandato y el mes 18, la factura en materia de tipo de cambio y en materia de inflación le va a venir a él en la segunda mitad de mandato. Vamos a encontrarnos con una segunda mitad de mandato más complicada que la primera mitad del mandato. Sin miedo a equivocarme, les puedo decir que lo mejor del gobierno de Javier Milei ya pasó. Diego, bueno, asusta lo que está diciendo. Qué bombazo pero que lo tiró. tomamos, Qué bombazo acaba de Un tirar. bombazo. Pero cada vez que habla Diego, pues, además sabe y conoce el tema. Lo que te digo es, ¿estamos a tiempo de revertirlo o no? Vos le dirás, Javier, ¿vamos a revertir esto? ¿O le dejás que siga pensando lo que piensa? No está en tiempo de revertir. Él desaprovechó una gran ocasión. Es un tema que yo siempre discutí con él y nunca entendió. Y mucho menos, por ejemplo, lo entendieron hombres como Esper, que también lo conozco mucho. Sí. Y conozco mucho a Sturzenegger y tampoco lo ven. A ver, las supuestas reformas estructurales tienen un orden y un timing. ¿Qué quiere decir? Primero viene una, hay que esperar o no, y viene otra, o hay que aplicar un par de reformas juntas al principio y después otras. Ellos te hablan, por ejemplo, de la reforma del mercado de trabajo como la principal reforma. Y eso es poner el carruaje delante de los caballos. Lo explico muy sencillo para tu audiencia. A mí me pueden regalar 2 economistas jóvenes que vengan a trabajar conmigo gratis porque me lo permite, los obliga a la ley. Por favor, otra metáfora. Sí. La Entendemos perfecto. compañera de izquierda que no se enoje, le pido. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pero ¿qué sucede? Si yo no vendo, si yo no produzco, a mí los economistas esos no me sirven. Si me cambian la ley y me los abaratan, lo único que me va a servir no es para tomar más economistas, es para aumentar mi rentabilidad a costas de despedir los que ya no me sirven en una forma más barata. Sí. ¿Por qué digo esto? Y ahí voy al grano. Javier Milei se equivoca porque él tendría que haber sido liberal en serio y no conservador populista de derecha. Y apenas haber asumido, él tendría que haber liberado el tipo de cambio, haber abierto todo el cepo, echarle la culpa de una suba del dólar y echarle la culpa a una suba de la inflación a Sergio Tomás Massa, que fue el peor ministro de Economía de la historia y había emitido como loco, y al mismo tiempo tendría que haber metido ahí y en ese momento un blanqueo
desde el principio, Sí. sin ningún costo, y ahí debería haber metido, por ejemplo, el plan de los dólares del colchón, con el proyecto de los dólares del colchón, para que la gente blanquee dólares primero, con la primer pata, y después saque dólares del colchón y los utilice para hacer transacciones económicas sin penalización enseguida. ¿Por qué? Porque abrir el cepo daba libertad total, impulsaba que el ahorro fuera hacia la inversión, subía el tipo de cambio, pero como estaban los otros dos proyectos Sí. que estimulaban que aparecieran dólares, el tipo de cambio iba a subir muy transitoriamente y después iba a bajar. Vos me preguntás, ¿esto es física? ¿Iba a ser un éxito rotundo? No, chiche, vuelvo a lo que yo digo. No porque no sé cómo va a responder la gente, no porque no sé en qué medida va a responder la gente, pero sí creo que alguna chance de funcionar bien tenía, no como esto que está condenado a funcionar mal desde el primer momento, y lo critico desde el primer momento, y resisto todo archivo, y, Pero y digo, lo que estoy planteando tenía mayor Ahora, yo digo lo siguiente. posibilidad o probabilidad de salir bien que esto. Ahora, ¿qué sucede? Sí. Javier Milei es muy miedoso, lo conozco como nadie. Es un tipo que no sabe pagar costos y tiene mucho miedo de pagar costos. Es muy cagón. Con lo cual no se animó a hacer esto que estoy planteando. Que yo Pero sé, digo, yo para- sí se lo No, Para- pero espera que dale. hay una cosa que complementa. Yo te explico lo siguiente. Yo entiendo lo que le puede pasar a Javier Milei desde este ángulo. El dólar en Argentina es precio, vos lo sabés, Diego. Los precios cuando llegó Javier se pusieron con el dólar a 1.600. Por eso después hubo deflación de precios, porque el azúcar valía 1.500 pesos el kilo, ahora te lo venden a 900. Digo, el tema es que él sabe, y esto es la práctica y vos también lo sabés, en Argentina vos subís el dólar y automáticamente se sube la góndola. Este es el problema. ¿Cómo hacer para parar eso? Bueno, primero, no hubo nunca deflación Sí. Bueno, de pero precio baja- minorista. Javier Milei, escuchen esto, acumula 215% de inflación en su mes número 19, último dato, junio del 2025, de inflación que dio 1.6. Como termómetro lo digo. ¿Saben cuánto acumulaba de inflación el plan de convertibilidad en el mes número 19? Los dos empezaron con niveles de inflación del Alti. 25%. Los dos utilizaron el tipo de cambio para bajar la inflación. Bueno, Carlos Saúl Menem acumulaba 54. O sea, Javier Milei comparando naranjas con mandarinas, no naranjas con un zapallo, porque son planes económicos que tienen algunos ribetes parecidos, tiene 4 veces más inflación del que tuvo la convertibilidad en el mismo periodo. ¿Esto qué te muestra? Que este plan económico baja la inflación lento y poco, por más de lo que te quiera decir Javier Milei, porque la inflación que tenía Menem, que heredó Menem antes de empezar la convertibilidad, era 1000%, mucho mayor Sí, pero que la una 250 de hiper. Massa. Exacto. Entonces acá se caen todos los relatos. ¿Por qué te hago esta comparación y te muestro que Milei tiene 4 veces más de inflación que la que tuvo Menem? Porque este plan está mal hecho, es dinámicamente inconsistente. Y cuando vos tardás tanto en bajar en una inflación, lo único que refleja que tenés poca reputación y baja credibilidad, y que lo más probable es que encuentre un nuevo piso que no termina de perforar, y la inflación se comporte con forma de U, como ya pasó en el pasado. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos te fijás, el año pasado y hasta este año, o sea, entre julio del año pasado y marzo de este año, la inflación se comportó con forma de U. Sí. La inflación tocó un piso, se empezó a acelerar, que lo bajaron artificialmente con los 13.000 millones de dólares del FMI, el acuerdo del FMI, pero vos fíjate que la inflación vuelve a bajar,
pero ya encuentra un piso. Sí. ¿Por qué? 1,5. Porque mayo de 1.5 y nos siguió bajando a 1.6. Y la mayorista, que había dado deflación de menos 0.3, ahora ya vuelve a dar Sí. 1 como la minorista. Entonces ahí vos te das cuenta que está atado con alambres esto. ¿Ok? Sí. Espérame, ¿qué querías preguntar? No, le quería preguntar a Diego. Diego, vos decís, bueno, esto termina mal, ¿no? Porque es lo que estás diciendo. Esto termina mal. Y vos decís, estamos en el mejor momento del gobierno de Milei en términos económicos. No, ya pasó. No, dijo. estuvimos. Estuvimos, Ya gracias. pasó, dije. Dale, gracias. Perdón, ya pasó. ¿Cómo ves lo que queda del año en términos económicos y el 2026? ¿Lo ves con una crisis? ¿Lo ves igual que ahora? ¿Cómo lo ves? Mirá, en términos generales, lo primero que hay que aclarar que la ciencia económica no puede adelantar la magnitud de los eventos exactos ni el timing. Y vuelvo a ser consistente, porque tanto el timing como la magnitud depende de las decisiones de cientos de miles de millones de personas y de la envergadura y el timing que toman esas decisiones. O sea, con qué potencia, envergadura y timing van al dólar, se escapan del peso y viceversa. ¿Qué veo yo? A ver, este bloque temporal que yo a mis clientes les digo que empezó el 1 de julio y va a durar hasta el 30 de octubre, o sea, hasta las elecciones, va a estar caracterizado por presiones del tipo de cambio sobre el tipo de cambio crecientes, con el tipo de cambio en la tendencia viajando hacia la banda superior. De hecho, lo está haciendo en forma acelerada desde el primer día que se firmó el acuerdo. Nunca bajó el dólar a 1.000 hacia la banda inferior, como decía el gobierno que iba a hacer, y Javier Milei te decía, va a bajar a 1.000, ahí voy a comprar reservas, y voy a comprar reservas para que no baje a 600. O sea, mandril como Milei no hubo hasta ahora. Bate el récord, tiene el culo rojo como los mandrines más que nadie, Javier Milei. Poneme un punto ahí. En materia de tipo de cambio. Diego, y empezó a subir. Esperá, Diego, poneme un punto que tengo que vender. Dale, espera. Dale, Sofía. Si tienes fugas de agua o cualquier problema en movimientos de líquidos, no te preocupes más. Sello MEC y Bombacén son la solución perfecta, ya sea en tu casa o en tu industria. Sello MEC y Bombacén te lo van a resolver. Mira. ¿Tus bombas pierden agua o necesitas una bomba? En vivo y en directo estamos con Diego Giacomini. Diego, cuando vos me haces esta comparación y me hablas de los mandriles y cómo tienen la cola roja o verde, yo te pregunto lo siguiente. ¿Esto significa que Cavallo fue mejor ministro de Economía que el Toto Caputo? Esto se relaciona mucho con lo que es Javier. Vos viste que tiene problemas de tamaño que reflejan muy a fondo su individualidad. Viste Sí. que todo es lo más grande de la historia, Sí. todo es lo más grande de la humanidad, Sí. pero lo cómico que lo dice solamente él. O sea, yo creo que Caputo se debe ruborizar para adentro cuando le dicen que es el mejor ministro de Economía de la historia, porque a todas luces no lo es. ¿Ok? A todas luces no lo es. Claro que, mirá lo que te voy a decir, que el primer Cavallo fue mejor ministro de Economía que Caputo, no tenga ninguna duda. Y mirá que yo soy gran crítico de Cavallo, Sí. no es santo de mi devoción, me he cruzado intelectualmente con él y terminó sin poder contestarme cuando defendía a Sergio Tomás Massa y decía que había estabilizado la economía con una inflación del 6% mensual. Y yo decía, escúcheme, ¿dónde estudio economía? Nada se puede estabilizar con una inflación del 6%. Va a ir al doble. Y terminó justamente al 12-13% mensual. O sea, es una pavada, pero yo te estaba explicando que de acá a las elecciones el tipo de cambio va a viajar hacia la banda superior. De hecho, Sí. ya lo está haciendo. Sí. Cuando yo agarro el esquema, ya está en la mitad de arriba. Está solamente a 13, 12, 11% de la banda superior. Pero vos El lo ves problema por es que arriba. El banco Pero pará, Diego, vos lo ves, por ejemplo, yo te pongo los números porque sé que no te gustan, porque es muy puntual esto.
y es incómodo, pero ¿vos ves, por ejemplo, un dólar arriba de los 1.400 pesos el mes que viene? Primero, la banda ya no es de 1.400. La banda sube un 1% todos los meses. Sí. Para que te des una idea, si haces la cuentita, esta banda a final de año estaría entre 1.514, 1.516. ¿Ok? Sí. A ver, el gobierno lo que va a hacer es, escuchá, intervenir en forma de socialismo monetario alejado de la libertad, todo lo que sea necesario para evitar que llegue a la banda superior. Va a vender dólar futuro, va a vender dólares prestados, va a vender dólares alquilados, va a vender dólares ajenos. ¿Cuáles? Te cuento. Alquilados, acaba de pedirle 2.000 millones de dólares de ripo a los bancos. Prestados, acaba de emitir deuda en pesos que se suscribió en dólares por otros 1.500 millones de dólares. Después tiene 13.000 millones de dólares del FMI, que ya no son 13.000 porque pagó los bonos de Guzmán a principio de este mes e hizo otros gastos. Todo eso más intervenir en el mercado de futuros lo va a utilizar, es más, puede utilizar. Cuando los argentinos compran dólares oficiales y no los van a buscar al banco, eso queda en depósito en caja de ahorro, en dólares. Eso tiene un encaje. Ese encaje queda como reserva del Banco Central. Es del depositante, pero queda como reserva del Banco Central. Hipotetizo, el Banco Central también lo puede utilizar para intervenir. Con lo cual, van a evitar a toda costa, antes de las elecciones, van a vender a Karina, a Conan, total que el tipo de cambio no llegue a la banda superior. ¿Qué sucede? El sol no se puede tapar con las manos. Y ahí entra el otro bloque temporal, que es después de las elecciones, que para poner una fecha arbitraria, iría desde el 1 de noviembre al 30 de abril del 2026, que para mí ahí la situación no va a resistir más y va a tener que haber un cambio de régimen cambiario. Pará, Diego, pará. ¿Ok? Pará un poco, cacho ahí. ¿Qué querés preguntar? No, le iba a decir, ¿eso gane o pierde las elecciones, Milei? ¿Vos lo ves? ¿Ese régimen cambiario va a cambiar, gane o pierda las elecciones, Milei? No importa que gane o pierda. Exacto, a ver, las elecciones... Dale. Las elecciones de medio término son un partido de Copa de Verano en Mar del Plata. Sí. ¿Ok? Las elecciones del 2027 son un partido de final de Copa Libertadores. ¿Qué quiero decir? A ver, tiene impacto asimétrico. Si vos ganás un partido, un clásico en Mar del Plata, te dan una palmadita en el hombro y te dicen, seguí laburando. Ahora, si te golean en la Copa de Mar del Plata, fue te boleta. rajan. Bueno, es exactamente lo mismo. Una elección de medio término, si te va mal, te mete en grandes problemas. Una elección de medio término, si te va bien, al gobierno que está in office, o sea, que está ejerciendo el poder, le dan una palmadita y le dice, mira, seguí remando en dulce de leche. Estabas remando en dulce de leche clásico, después se va a transformar en dulce de leche colonial, más espeso, y después en dulce de leche repostero, todavía más espeso. Esto es lo que le espera a Javier Milei. Si le va bien a las elecciones, Diego, que yo pienso son que no casi le van a ir políticas. mal. Diego, te mando un enorme abrazo porque se me termina el móvil. Te mando un enorme abrazo, gracias por atendernos. Muy interesante. Un placer, Chiche querido. Igual, Gracias chao. por todo. Chao. Muchas gracias por el video hasta acá. Espero que les guste el canal, que les guste el contenido que voy subiendo. El objetivo del canal mío básicamente es justamente dar la pelea por este lado. ¿Qué lado? El lado donde es en contra de Milei, digamos. Siento que necesitamos espacios donde se debatan cosas sin importar partidos políticos y que cada uno diga lo que piensa y lo que ve. Pero
un poco cansado de estos videos, siempre lo mismo para el mismo lado, agarrando recortes. Entonces yo quiero hacer lo mismo, pero desde mi punto de vista y marcando justamente lo contrario a lo que te dicen ahí. Así que bueno, sean bienvenidos al canal, suscríbanse, denle me gusta. Voy a seguir subiendo este tipo de contenido. Vamos a hablar de diferentes temas económicos, de la gente. Voy a subir recortes de lo que dice la gente, de opiniones de políticos. Ustedes váyanme marcando qué contenido les gusta más, pero siéntanse libres de expresar como lo que quieran en los comentarios y también marcar sobre qué están de desacuerdo del mensaje, ¿no? Pero bueno, viendo cómo va la mano y cómo fueron estos años, van a seguir dando mucho recorte polémico para charlar, para debatir y que probablemente sigan distrayendo con esas cosas para que no veamos lo importante probablemente que es tema económico y un montón de gente que está quedando afuera por un montón de cosas de los precios y las cosas. Suscríbanse y denle me gusta y no pido plata, no pido nada, solamente esas 3 cosas y que compartan con la gente que piensen que le puede interesar este tipo de contenido.